Estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, llegamos a uno de los últimos temas que vamos a estar tratando en esta materia, ¿sí? Este es el último capítulo, capítulo 12, y en particular vamos a estar tratando con alguna contabilización relacionada con un impuesto en particular, que es el del impuesto a las ganancias, y el tratamiento del método del impuesto diferido. Vamos a estar analizando esta temática en particular. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el ejercicio 12.2, ¿sí? Que se trata de lo siguiente. Comunicados S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de teléfonos celulares cuyo cierre de ejercicio opera el 31 de diciembre de cada año. El departamento contable se encuentra realizando las tareas de cierre de ejercicio y proporciona la siguiente información sobre el estado de resultados a un determinado cierre, que es el del 31 de diciembre del 2017, aclara antes de hacer los ajustes finales. Tenemos un estado de resultados bastante sencillo, donde tenemos ventas por 1.000.000 pesos, el costo de ventas por 500.000 pesos, es decir, un resultado bruto positivo de 500.000. Tenemos un cargo por sueldo, 120.000 pesos, cargas sociales por 50.000, y la depreciación de algún bien intangible, que ahora vamos a tener algún detalle adicional, por 30.000 pesos, teniendo un resultado final para ese año de 300.000 positivo. Vamos a ver qué nos dice la información adicional. Tenemos por aquí, continuación en el enunciado. Analizando el mayor de mercaderías, se observa que el saldo de 200.000 pesos se encuentra formado por los celulares adquiridos en la última compra, realizada el 5 de noviembre del año 17. Recuerdo que el cierre de ejercicio era el 31 de diciembre. Es decir, que la última compra fue poquito menos de 2 meses antes. 100 unidades a 2.000 pesos cada uno, eso totaliza los 200.000 pesos, que sería el saldo deudor de la cuenta mercaderías. El proveedor informa que el costo de cada celular al 31 de diciembre de 2017 es de 2.200 pesos y nos aclara: la ley del impuesto a las ganancias determina que para practicar el balance impositivo, la existencia de bienes de cambio se valorará el costo de la última compra efectuada en los 2 meses anteriores a la fecha de cierre de ejercicio. Adicionalmente nos dice que la depreciación de los intangibles, este que tenemos aquí, el cargo del resultado por 30.000 pesos, responde al valor llave representando el único activo con estas características que posee la empresa en su patrimonio. Es decir, que esta depreciación es únicamente por el único intangible que tenía la empresa, que era un valor llave. ¿Bien? Eh, y nos decía que quedaba totalmente amortizado en el año 2017. Es decir, que al haber hecho el cargo al estado de resultados 2017, ¿sí? Ya el valor residual de ese valor llave era igual a cero. ¿Sí? La ley del impuesto a las ganancias nos aclara, no permite deducir la depreciación por este concepto. Así nos dice también que la tasa del impuesto a las ganancias para las empresas es del 35%. Durante el ejercicio siguiente, nos dice que se vendieron la totalidad de los celulares en existencia al inicio del mismo. Recordamos que eran estos 100 celulares que se habían comprado 2.000 pesos cada uno, y no se han realizado nuevas compras, dado que la empresa se encuentra en un proceso de reorganización para cambiar la actividad comercial. El departamento contable nos proporciona la siguiente información sobre el estado de resultados al año siguiente. ¿Sí? Ahora le damos una leída y luego vamos a ir desmenuzando un poquito todo este enunciado, que es bastante largo. Tenemos al año siguiente ventas por 440.000, el costo de mercaderías vendida por 220.000, nos queda un resultado bruto por 220.000 positivo, sueldos por 70.000, cargas sociales por 20.000. Nótese que no tenemos una depreciación de bienes intangibles como sí teníamos en el año 2017, dado que nos aclara que era el único intangible, el valor llave, y que en el 2017, al hacer el cargo al estado de resultados, quedaba totalmente amortizado, es decir, que quedaba con un valor residual igual a cero. Bien, en este año tuvo un resultado positivo de 130.000 pesos. Y nos pide conceptualizar los tipos de diferencia que pueden ocurrir a causa de la aplicación del método del impuesto diferido, registrar el impuesto a las ganancias correspondiente al periodo económico 17-18 conforme a dos formas de contabilizar, que ahora las vamos a ver: el método de impuesto diferido y el método de lo determinado en la declaración jurada impositiva. ¿Sí? Hasta ahí llegan las dos tareas que vamos a estar trabajando en este ejercicio. ¿Bien? Bueno, manos a la obra. Vamos a pasar al Excel, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es un repaso conceptual de los tipos de diferencias que se pueden generar. Y cuando hablamos de tipos de diferencias, significa que estamos contraponiendo alguna cuestión con otra cuestión que son disímiles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos contraponiendo?
Bueno, esencialmente nosotros estuvimos trabajando en contabilidad 1, ¿sí? Con teoría contable al principio, luego con registración. Y en contabilidad 2 estuvimos aprendiendo esencialmente lo que es la valuación, ¿sí? Tanto la registración como la evaluación y el año que viene en Conta 3, cuando vean la exposición, todo esto se rige por normas profesionales, ¿sí? Las normas contables profesionales, ¿sí? Actualmente las resoluciones técnicas que ya sabemos que se están unificando en la norma unificada argentina, la NUA RT54, modificada por la 56, con aplicación para los ejercicios de julio para los ejercicios a partir de julio del año 24. Por lo menos este es el panorama que tenemos hasta la actualidad, ¿sí? Bueno, si el registro contable y la evaluación y también la exposición se rigen por normas contables, evidentemente va a haber una diferencia con algo. ¿Qué es ese algo? La ley del impuesto a las ganancias, ¿sí? Ustedes piensen que la normativa contable nos da las prerrogativas para hacer los asientos y la evaluación, mientras que la ley del impuesto a las ganancias tiene totalmente otro objetivo, que no es proporcionar la información a los terceros, como es la contabilidad, ¿sí? Para la toma de decisiones y el control y la vigilancia de los recursos. No, la ley del impuesto a las ganancias tiene que ver con la recaudación del Estado a través de tributos, ¿sí? Que luego se deberían aplicar en distintos servicios que deberían volver a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es el impuesto a las ganancias es un tributo destinado a la recaudación, a la entrada de fondos a las arcas del Estado para luego financiar sus actividades. ¿Bien? Entonces fíjense que los objetivos son totalmente distintos y las diferencias que se van a dar entre, entonces resumiendo, normas contables profesionales por un lado y ley del impuesto a las ganancias por el otro, tienen que ver con resultados y evaluación de activos y pasivos que son distintos para la norma contable que para la norma del impuesto a las ganancias. Vayan sabiendo, ¿sí?, que hay una ley del impuesto a las ganancias, ¿sí? Una ley que tiene su complejidad, es una ley con bastante complejidad. Luego van a tener una materia entera para analizar el impuesto a las ganancias. Y no es objeto de contabilidad 2 que analicemos el impuesto a las ganancias. Lo que nosotros queremos ver es cómo registrar el impuesto diferido, ¿sí? No aprender a liquidar ganancias. Eso lo van a aprender más adelante, en una materia específica. Entonces, todas las diferencias, o a las que veamos aquí en estos prácticos, en este y en el siguiente, que se originen en valuación y en resultados, que le den un tratamiento distinto en la norma contable y en la ley del impuesto a las ganancias, nosotros se las vamos a aclarar, ¿sí? Les vamos a decir, para norma contable es así, esto lo deberían saber porque es lo que están aprendiendo, pero para la norma impositiva es de esta manera. Esta segunda parte se la vamos a aclarar porque ustedes no saben todavía impuesto a las ganancias, no tienen por qué saberlo porque no es una materia que hayan visto todavía antes de Conta 2, más allá de que por ahí puedan tener alguna noción o que lo puedan utilizar en sus trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, así que no se preocupen por eso porque las prerrogativas legales del impuesto a la ganancia nosotros se las vamos a contar. Bien, bueno, entonces, como dijimos, esto genera diferencias. Las diferencias pueden ser esencialmente de dos tipos. Hay diferencias que son de tipo permanente, que son las que tenemos aquí, ¿sí? Y hay diferencias que son de tipo temporarias, que son las que tenemos aquí. Bueno, ¿qué son las diferencias permanentes? Sí, son partidas que las normas contables profesionales las computan, las tienen en cuenta, y la ley del impuesto a las ganancias no, o viceversa. Es decir, lo tienen en cuenta la ley del impuesto a las ganancias y no las normas contables. Es decir, hay una diferencia que no se va a subsanar con el paso del tiempo. Una normativa la considera y la otra no, ¿sí? En ningún momento la considera la segunda norma que no lo tiene en cuenta. Una sí y la otra no. La que es no, nunca lo tiene en cuenta, ¿sí? Entonces eso me va a generar una diferencia permanente, constante, ¿bien? Que se va a mantener independientemente del paso del tiempo. Eso es lo que se llaman diferencias permanentes, ¿bien? Y luego existen diferencias temporarias o temporales, ¿sí? También llamadas, ¿sí? Que son partidas que se computan contablemente e impositivamente, pero en distintos momentos, ¿sí? No importa si es primero en una y después en la otra o viceversa.
Se computan tanto para la ley del impuesto a las ganancias como para las normas contables, pero en distintos momentos de la vida de la empresa, en distintos ejercicios, ¿sí? Entonces eso me van a generar diferencias que a medida que vaya pasando el tiempo se van a ir resolviendo. ¿Bien? Bueno, a ver, este tipo de diferencias, yo les decía, tienen que ver con los distintos objetivos que tienen las normas contables, que es la registración, la medición y la exposición, para brindar información útil para toma de decisiones y control y vigilancia de los recursos. Perfecto, lo que ustedes ya conocen hasta el momento, ¿sí? Y van a completar con exposición el año que viene. La norma contable tiene como objetivo la recaudación, ¿sí? Entonces, perdón, la ley del impuesto a las ganancias tiene como objetivo la recaudación. Entonces, ¿sí? La ley del impuesto a las ganancias, en su articulado, que es bastante largo y complejo, ¿sí? Hay una ley, hay un decreto reglamentario y hay resoluciones que están adicionalmente complementando todo este tratamiento, hacen que nosotros tengamos que practicar, tengamos que realizar balance, unas registraciones y determinar un resultado que se hace según las normas del impuesto a las ganancias. ¿Vieron que nosotros estamos registrando y midiendo y vamos a exponer según las normas contables? Bueno, la ley del impuesto a las ganancias me diría, tenés que hacer todo lo mismo, pero de acuerdo a mis normativas, que no necesariamente coinciden con las contables. Y ahí tenemos el problema, ¿sí? Entonces tendríamos que tener básicamente dos balances. Un balance contable, de acuerdo a las normas contables profesionales, y un balance impositivo de acuerdo a todo lo que me dice la ley del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Es como que habría que hacer dos veces el balance, ¿sí? Teniendo en cuenta las normas contables y después teniendo en cuenta las normas impositivas. ¿Bien? A ver, ¿se hacen dos balances? No. En realidad se hace el balance según las normas contables y luego, por fuera de la contabilidad, ¿sí? Por fuera de la contabilidad, en papeles de trabajo se llaman, se hacen los ajustes a la contabilidad para poder llegar al resultado según el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, tomamos la contabilidad que está hecha según las normas contables y hacemos ciertos ajustes para que coincida con los criterios de la ley impositiva. ¿Bien? Bueno, ese es más o menos el razonamiento. Entonces, decíamos, hay diferencias permanentes, es decir, que aquellas que se computan o en la norma contable o en la ley impositiva, pero no en la otra, ¿sí? Y nunca se van a computar en la otra. Sí en la contabilidad, no en el impuesto, no en la contabilidad, sí en el impuesto, pero nunca en la que no lo computo lo voy a computar, ni ahora ni más adelante. Las diferencias temporarias se computan en ambos lados, pero en distinto momento del tiempo, ¿sí? Entonces se generan diferencias que son de tipo temporarias imponibles, imponibles. Esto significa que me va a dar lugar a pagar más impuesto en los periodos futuros, ¿sí? Pago menos hoy, más adelante tengo que pagar más impuestos. Es lo que les dice acá, son aquellas que dan lugar a importes gravables al determinar el resultado impositivo correspondiente a periodos futuros. Hoy no lo pago, mañana sí. Y hay diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que dan lugar a importes deducibles al determinar el resultado impositivo del periodo futuros. Traduzco al castellano básico. Es decir, hay cuestiones que vamos a poder restar a la hora de determinar cuánto es el impuesto que hay que pagar en el futuro. Es decir, si se paga en un momento actual, en el futuro no vuelvo a pagar sobre lo mismo. Fíjense que en ambos casos las diferencias temporarias, sean imponibles o sean deducibles, están vistas de la perspectiva de qué pasa en el futuro, ¿sí? Si en el futuro eso me va a generar mayor cargo impositivo, es la diferencia imponible, o si en el futuro me va a generar menor cargo impositivo, es decir, que son las diferencias temporarias deducibles. Esta última entonces, las que me generan menor carga tributaria en los años sucesivos, en los años futuros. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver cómo aplica toda esta cuestión a el caso práctico de los celulares de comunicación. Bueno, esencialmente teníamos por ahí que vamos a volver al enunciado, así nos vamos orientando, ¿sí? Vamos por aquí, ven que llegamos al 2017.
Partíamos de esta situación, ¿sí? En el año 2017 tenía ventas por 1.000.000, costo de venta por 500.000, un bruto de 500.000 positivo, y teníamos deducciones por sueldos, cargas sociales y depreciación del intangible, nos daba que habíamos ganado 300.000 pesos. Antes de ajustes, esto es antes de ajustes. Entonces, si consideráramos esto hasta el momento, ahora vamos a hacer una serie de ajustes, pero si lo miráramos hasta el momento, ¿sí? Parecería que contablemente, ¿sí? Tuve una utilidad, un resultado positivo de 300, ¿sí? Entonces, la ley del impuesto a las ganancias me va a dar algunas pautas de cómo hay que medir estos resultados que nosotros tenemos acá, ¿sí? Contabilizados, y también de la medición de activos y pasivos que me generan también en algunos casos impacto en los resultados. ¿Bien? Entonces nosotros pensaríamos en principio, tendría que pagar un impuesto con una base de 300.000 pesos, ¿sí? Sobre esa utilidad tendría que pagar un impuesto, a eso se le aplica una tasa impositiva, ahora vamos a ver, ¿sí? Pero la normativa del impuesto a las ganancias me dice, cuidado, yo no estoy de acuerdo en todo lo que hiciste contablemente, ¿sí? Obviamente la norma del impuesto a las ganancias tiene como objetivo recaudar, ¿bien? Perfecto. Esto es antes de ajustes. Vamos a terminar de cerrar lo que sería el resultado netamente contable. Si esto es antes de ajustes y teníamos una información adicional, vamos a ver a qué hace referencia esa información adicional. Analizando el mayor de mercaderías, mercadería es la cuenta patrimonial de activo, no está acá en los resultados, ¿sí? La cuenta de activo. Se observa que el saldo de 200.000 pesos era por una compra el 5 de noviembre del 2017, 100 unidades a 2.000 pesos, ¿sí? Perfecto. Esto es el costo histórico. Ahora, en el modelo contable, nosotros sabemos que tenemos que evaluar esas mercaderías, si es un modelo contable de valores corrientes o el modelo contable de la resolución técnica 16, ¿sí? Que tendríamos que evaluar estas mercaderías a costo de reposición, ¿sí? La evaluaríamos a costo de reposición con el tope del valor recuperable, eso como siempre, ¿bien? Obviamente estas son mercaderías que necesitan esfuerzo de venta, ¿sí? No tienen un precio conocido, no son bienes fungibles los celulares, entonces no puedo utilizar el valor neto de realización como criterio de medición. Usaré el costo de reposición como criterio de medición, ¿sí? Y el valor neto de realización eventualmente sería el tope de evaluación, ¿sí? Todo esto que ustedes ya conocen de bienes de cambio es lo que me dice la normativa contable. ¿Bien? Entonces, estos 200.000, que es el saldo de mercaderías antes de hacer el ajuste, los tendríamos que medir a el costo de reposición. 100 unidades a 2.200 me daría 220.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre les digo, si yo hago el cálculo y no hago el asiento, nadie se entera del cálculo que estamos haciendo y de cómo estamos haciendo la medición. Por lo tanto, tengo que hacer el ajuste pertinente. Vamos a la contabilidad. Fíjense que, producto de esta situación que yo les comentaba, las mercaderías que las teníamos valuadas en 200.000 pesos antes de ajuste, ahora las tengo que evaluar en 220.000, ¿sí? Repitamos por qué era. 1.000 unidades a 2.200 pesos, que era el costo de reposición, ¿sí? Suponiendo que ese costo de reposición no excede al tope de evaluación, valor neto de realización. ¿Está bien? Entonces, si las tenía en 200 y las tengo que dejar en 220, tendré que hacer un débito por 20.000, activo que aumenta mercaderías por 20.000, ¿sí? Y esto surge por cambios en el precio específico de los celulares, ¿sí? Entonces haríamos resultado positivo, resultado por tenencia de bienes de cambio, 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, las mercaderías, al mayorizar este asiento, finalmente llegamos a los 220, pinto de amarillo acá, ¿sí? Y se me generó un resultado adicional. Este resultado por tenencia de bienes de cambio, de 20.000 pesos. ¿Lo ven? Ahí se los marqué, de amarillo. Entonces, al estado de resultados que teníamos antes de ajuste, 1.000.000 menos 500.000 de costo de venta, menos 120 de sueldos, menos 50.000 de cargas sociales, menos 30.000 de intangibles, de depreciados, entonces tendríamos también que sumarle un resultado positivo de resultado por tenencia de bienes de cambio, ¿sí? Y ahí terminamos de hacer el estado contable, el estado de resultado, para determinar cuánto es la utilidad contable. ¿Cuánto
cuánto ganó la empresa según las normas contables profesionales. ¿Sí? Tendríamos un resultado positivo de 320.000 pesos. ¿Bien? Desde acá partimos, de la utilidad contable. ¿Sí? Cuando ustedes aprendan el año que viene a exponer, van a armar los 4 estados contables básicos: estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, con las notas y los anexos como información complementaria, ¿sí? Y van a presentar esta información y sobre la base de estos 320.000 pesos, en principio, estaríamos pensando que vamos a tener que tributar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Ahora, viene la parte que genera las diferencias. La ley del impuesto a las ganancias me dice: todo muy lindo lo que haces en la contabilidad, yo no estoy de acuerdo, dice el legislador, los que redactaron la ley del impuesto a las ganancias, diciendo: hay algunas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, como hacen la evaluación de los activos y pasivos y de los resultados que reconocieron, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de, a través del resultado contable, llegar al resultado impositivo, teniendo en consideración los ajustes que hay que hacer por las diferencias de evaluación y de reconocimiento que les decía, ¿sí? Eso nosotros se lo vamos a ir contando, porque ustedes no lo saben. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué diferencias planteaba en este ejercicio 2017. Vuelvo otra vez al enunciado, ¿sí? Acá. Por un lado nos decía: esas mercaderías, ¿sí?, que se habían valuado según la contabilidad, lo que acabamos de hacer, al costo de reposición con el tope del valor recuperable, ¿sí?, para el impuesto a las ganancias me dice que se va a evaluar al costo de la última compra, al costo de la última compra, siempre y cuando esa última compra se haya hecho en los 2 meses anteriores a la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Entonces me dice: muy lindo, normas contables, vos valuás según el costo de reposición. Y yo te digo, según el impuesto, que hay que evaluarlas al costo de la última compra, ¿sí? Siempre que esa última compra sea representativa, por eso plantea 2 meses anteriores del cierre del ejercicio, ¿sí? Y si no se da eso, bueno, hay una serie de supuestos adicionales que los van a aprender después en ganancias, ¿sí?, en la materia del impuesto a las ganancias, que van a estudiar más adelante en la carrera. ¿Está bien? Entonces, como nosotros tenemos una compra dentro de los últimos dos meses antes del cierre de ejercicio, tomamos la última compra que se haya hecho en esos 2 meses, que nosotros tenemos una sola, no hay problema, pero si tuviera varias, tomo la última, ¿sí? Y uso ese costo a los efectos de evaluar las mercaderías. Quiere decir que, para las normas contables, cada celularcito, ¿sí?, lo vamos a evaluar a 2.200, que es el costo de reposición. Y para la ley impositiva, cada celularcito lo vamos a evaluar a 2.000 pesos, que es el costo de la última compra dentro de los 2 meses previos a cierre de ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense que ya por cada celularcito tenemos 200 pesos de diferencia, ¿sí? Entonces, para las normas contables, va a evaluar las mercaderías 100 unidades por 220.000 pesos. Y para la ley impositiva, se va a evaluar 100 unidades a 2.000, es decir, 200.000 pesos. Y acá hay una diferencia de medición de un activo, ¿sí? Pero por esa diferencia de medición de un activo, nosotros contablemente habíamos hecho un asiento. ¿Qué asiento habíamos hecho? A ver, volvamos. Por esa diferencia de medición del activo, yo había hecho este asiento: mercaderías el resultado por tenencia de bienes de cambio, ¿sí?, por 20.000 pesos, para reconocer el mayor costo de reposición con respecto al costo histórico. Ahora, este asiento se reconoce contablemente. La ley impositiva me dice: para mí, este asiento que está acá, ¿sí?, este no existe. Porque vos no tenés que evaluar el costo de reposición, la tenés que dejar a 2.000, perdón, porque era el costo de cada uno de los celulares 2 meses antes del cierre de ejercicio. Este asiento no existiría, ¿sí? Si ese asiento no existiría, piensen ustedes qué efecto
tendría en el resultado del ejercicio. ¿Sí? La cuenta mercadería es una cuenta patrimonial del activo. Pero la cuenta resultado por bienes de cambio, resultado por tenencia de bienes de cambio, esta que agregamos acá por la mayorización, pinto en amarillo, no estaría. Para la ley del impuesto a las ganancias, este reglón que tenemos acá no existiría. ¿Sí? Y ahí tenemos que pensar, no existe hoy, ¿sí? En el cierre del 2017. Entonces me va a generar una diferencia. Perfecto. Ahora tenemos que analizar, ¿será temporaria o será permanente? ¿Se resolverá solita en el tiempo o nunca se va a resolver? ¿Sí? Entonces tenemos que pensar, ¿de dónde surge esta diferencia? De la evaluación de un activo, las mercaderías. ¿Sí? Y las mercaderías, ¿cuándo se consumen? Las mercaderías se consumen a través de la venta. Pasa de costo a costo consumido, de costo a gasto. ¿Sí? No me diciendo a mí. Entonces, ¿cuándo pasan las mercaderías a formar parte del resultado? Cuando las mercaderías se venden a través del costo de mercadería vendida. ¿Sí? Entonces pensemos, si nosotros tenemos las mercaderías valuadas a 220.000 pesos contablemente, cuando yo las venda en los años sucesivos, ¿sí? En este caso las vende todo el año que viene, pero podría ser una parte del año que viene y la otra parte el otro, ¿sí? O en 3 ejercicios o en 4, en los que sea. Entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿eso va a impactar en el resultado? Claro, porque voy a hacer ventas a precio de venta, a lo que lo haya podido vender, menos costo de mercadería vendida. Entonces, ese costo de mercaderías vendidas, contablemente, que lo determinamos a 220, el valor de las mercaderías, cuando las venda, voy a hacer costo de mercadería vendida, mercaderías por 220, no por 200. ¿Sí? Contablemente, cuando venda en el futuro, en los ejercicios siguientes, venda estas mercaderías, voy a hacer ventas por el importe que las pude vender, menos costo de mercaderías vendidas por 220.000, que era el valor que lo tenía en mi contabilidad. ¿Sí? Ahora, impositivamente, en el futuro, ¿sí? ¿Qué haría impositivamente? Impositivamente, este asiento de 20.000 pesos por la evaluación al costo de reposición no existió. Por lo tanto, las mercaderías impositivamente seguían valiendo 200.000, que era el costo histórico porque estuvo dentro de los 2 meses anteriores al cierre del ejercicio. Pero me vayan siguiendo hasta ahí. Reflexionen esto. Impositivamente, no en la contabilidad, impositivamente, esas mercaderías, como este asiento a costo de reposición no lo hizo, quedaron a 200.000, al costo de la última compra. Cuando se vendan esas mercaderías, en el futuro, impositivamente, ¿qué vamos a hacer? Ventas por el precio de venta, ¿sí? Y le voy a prestar el costo de venta al valor que tenían las mercaderías, que eran 200.000. Impositivamente las tenía a 200.000. Cuando las vendo, las paso a costo de mercadería vendida, ¿sí? Por 200.000. ¿Está bien? Entonces significa que nosotros vamos a tener el cómputo del resultado por tenencia contablemente en el año 2017, pero esto se va a revertir en los años siguientes cuando las mercaderías se vendan a través del costo de mercaderías vendidas. ¿Sí? Como se computan en ambos lados, tanto en la contabilidad como en la ley impositiva, pero en diferentes periodos, se trata de una diferencia de tipo temporaria. ¿Sí? Es decir, estos 20.000 que contablemente registramos hoy y la norma del impuesto a la ganancia me dice, no, eso no va para mí. En los ejercicios de la venta, a través del reflejo de costo de venta, ¿sí? Ahí se va a revertir esa situación, porque contablemente voy a restar 220.000 e impositivamente voy a restar 200.000 conforme la evaluación de las mercaderías para cada caso. Bien, espero que me hayan seguido. Entonces, como es una diferencia temporaria, le vamos a dar un determinado tratamiento. Analicemos cuál es la otra diferencia que surge en este ejercicio. Miren, vuelvo al enunciado.
¿sí? Nos decía, la depreciación de los bienes intangibles responde al valor llave, ¿sí? Representando el único activo con estas características que poseía la empresa en su patrimonio. Léase, todo el cargo de depreciación por bienes intangibles es por la amortización o depreciación del valor llave. ¿Bien? Todo por eso. Y me dice que quedaba en 2017 totalmente depreciado. Último año que hacíamos el cargo al estado de resultados, este que tenemos aquí. Ahora me dice, les contamos, porque ustedes no lo saben, que la ley del impuesto a las ganancias no me deja deducir la depreciación por el valor llave. ¿Sí? Cuando yo quiero contabilizar y quiero deducir impositivamente, es decir, quiero restar de mi utilidad, eso es deducir, sacarlo de la utilidad para pagar menos impuestos, ¿sí? Deducir de la utilidad, le quiero sacar de la utilidad la depreciación del valor llave, la norma expresamente me dice esto no se puede. Contablemente hace lo que se te cante, ¿sí? Pero impositivamente no podés descontar esa depreciación del valor llave y vas a tener que pagar impuesto por eso, ¿sí? Y no lo vas a poder descontar ni hoy 2017, ni mañana 2018, ni en el 2019, ni en el 2058. Nunca, ¿sí? Está expresamente prohibido por la norma. Entonces, en ese caso estamos hablando claramente de una deducción que se hace en el estado contable. Nosotros la amortización, la depreciación del valor llave no tenemos problema en registrarla, siempre que tengamos las consideraciones que ya sabemos, conocer el tema de la vida útil estimada y demás, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista impositivo, nunca. Entonces tengo clarísimamente una diferencia permanente. ¿Bien? Una vez identificadas las diferencias, podemos darle el tratamiento que corresponda para poder hacer el asiento. Pero lo más difícil es poder identificar de qué tipo de diferencia se trata. ¿Sí? Espero que los haya podido orientar de la mejor manera. Vuelvo al ejercicio. Vamos aquí. Entonces, nosotros para calcular el impuesto diferido, para registrarlo, mejor dicho, vamos a partir siempre, siempre, siempre del resultado contable. ¿Sí? El resultado contable nosotros lo teníamos antes de ajuste, hasta aquí, hasta la depreciación de los intangibles, ¿sí? Esto me da una utilidad de 300.000, que es lo que tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos, y luego dijimos contablemente, el resultado por tenencia corresponde. 20.000 pesos más, me quedó en 320 el resultado contable. Así va a salir el balance, ¿sí? Los estados contables van a salir firmados por la administración de la empresa, ¿sí? A través de estos 320.000 pesos. ¿Con la responsabilidad de quién? Del gerente si es una SRL o del directorio si es una SA. A ver, no me acuerdo qué era acá. Vamos a mirar. Esto era una SA. O sea, la responsabilidad por estos números es del directorio, ¿sí? De la empresa. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que partimos del resultado contable, el que va a estar en los estados contables, en el balance, como lo llamamos en la jerga, ¿sí? Vamos a identificar cuáles son las diferencias permanentes. Entonces yo les decía, en este caso, la ley del impuesto a las ganancias me dice, la depreciación del intangible que pusiste acá, sacándole 30.000 pesos a la utilidad, para mí no va, dice el legislador, el de la ley del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Impugnar eso que hicimos. Si registramos un resultado negativo, hicimos una reducción de la utilidad contable, lo que vamos a hacer es devolverle ese importe a la utilidad contable. Es decir, como si éramos que no hubiese estado. ¿Y cómo hacemos eso? Si en la contabilidad se ha restado, en este momento lo que hacemos es lo sumamos para que el efecto neto sea cero. Esto se hace en un papel de trabajo, no se hace un asiento en la contabilidad anulando la depreciación. No, la depreciación contablemente está correcta. Ahora, en un papel de trabajo vamos a calcular cuánto es el impuesto diferido para registrarlo. Estos 30.000 no hubiesen correspondido. ¿Cómo los anularía en el papel de trabajo? Haciendo la operación contraria. Si en el estado contable esto estuvo restando, menos 30.000, la diferencia permanente le sumará 30.000 a la utilidad que está en el estado de resultado.
Pensemos, gente. Si yo tenía un resultado contable de 320.000 pesos según la contabilidad, y digo, los 30.000 pesos que resté por depreciación no irían para la ley de impuesto a las ganancias, no irían. ¿Cuánto me debería dar? Sin saber nada del impuesto diferido. Si los 320 no hubiese podido restarlos, hubiese hecho esto, miren. El resultado bruto 500, menos el sueldo 120, menos las cargas 50, más el resultado por tenencia de 20.000. Fíjense que me da 350, se lo estoy marcando acá abajo donde dice suma 350.000. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el resultado contable de 320 y le sumo los 30.000, estoy llegando a esos mismos 350. ¿Está bien? Entonces, tomo la operación anterior, acá estuvo restando en la contabilidad. Si la ley no me deja tomarlos, hago la operación inversa en el cálculo, extra contablemente. Le sumo 30.000. ¿Sí? Fíjense que ya ahora voy 320 más 30, 350 hasta acá. ¿Sí? Entonces, luego vamos a considerar lo que son las diferencias temporarias. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia temporaria? Habíamos dicho, este resultado por tenencia que contabilizábamos en la contabilidad, que teníamos en cuenta en la contabilidad, resultado por tenencia positivo, de 20.000 pesos positivo, no lo tiene en cuenta la ley impositiva. Entonces me dice, estos 20.000 pesos que vos registraste agregándole utilidad contable, para mí no van. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tendríamos que hacer? La operación contable. La operación contraria, perdón, no contable. La operación contraria. Si estos 20.000 sumaban, acá estaremos restando. ¿Sí? Es como si no existiera. Si yo impositiva, contablemente estaba sumando 20 y en el papel de trabajo auxiliar le resto 20, el efecto es cero. ¿Sí? Entonces, tomo el resultado contable tal cual como sale el estado de resultado. Hago el ajuste, la impugnación del valor llave, que no lo puedo, como estaba prestando en la contabilidad y la ley del impuesto a las ganancias no me deja, hago la operación contraria, lo sumo, 350. Y la diferencia temporal, ¿sí? Que estaba sumando en la contabilidad, como la ley del impuesto tampoco me deja, hago la operación contraria, resto. Y llego a un resultado impositivo de 320 más 30 menos 20 me da 330. ¿Sí? Así llego al resultado impositivo. En lugar de registrar todas las operaciones otra vez y hacer una especie de contabilidad únicamente para el impuesto, parto de la contabilidad y trato de hacer los ajustes para llegar al resultado impositivo. Así funciona. ¿Sí? Si no teníamos que registrar todo dos veces, uno según la norma contable y otro según la norma impositiva. No terminamos más. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo funciona el método del impuesto diferido? Nosotros vamos a tomar el resultado contable y vamos a considerar todas las diferencias permanentes y vamos a llegar a una especie de subtotal hasta el momento. ¿Qué sería el resultado contable? Con las impugnaciones por las diferencias permanentes, que no se van a resolver nunca. ¿Sí? No es que con el paso del tiempo se resolverían. Esas dijimos, los computa la contabilidad y no la ley impositiva, o no los computa la contabilidad y sí la ley impositiva, sin que haya diferencias de tiempo, en momentos. Una sí, la otra no. ¿Bien? Entonces, hasta este momento tenemos 350.000 el resultado contable, considerando las diferencias permanentes. A este subtotal, perdón, a este subtotal le aplico la alícuota del impuesto a las ganancias. A ustedes les van a decir cuál es la alícuota, no hace falta que la sepan. ¿Sí? Para las empresas, en este caso está el 35%, les planteé el enunciado. Básicamente ustedes sepan que al momento de hoy, ¿sí? Las empresas, ¿sí? Pueden tener una alícuota del 25%, una del 30% y una del 35%, tres alícuotas distintas, en función de cuánto sea la utilidad, ¿sí? En función de cuánto sea esta utilidad impositiva. Pero nosotros les vamos a decir cuál es, ¿sí? No es que ustedes van a tener que fijarse cuánto es la utilidad, a ver cuál tasa usan, ¿sí? Le vamos a decir, bueno, ¿es el 35, es el 30 o es el 25? ¿Bien? Esas son las tres alícuotas actuales. Esto tiene unos cambios que son muy, muy constantes, ¿sí? Esto va cambiando, va mutando.
Así que hoy estamos así, por ahí el año que viene las alícuotas son otras. ¿Está bien? Pero eso se lo vamos a contar nosotros porque ustedes no saben el impuesto a las ganancias todavía y no tienen por qué saber. Entonces, al subtotal, que era el resultado contable, considerando las impugnaciones de las diferencias permanentes, ¿sí? Le aplicamos la alícuota. El 35% sobre 350 me da 122,5, 122,500. ¿Sí? A la diferencia temporaria, le vamos a aplicar el 35%, la alícuota, ¿sí? Si era menos 20.000, ojo que acá los signos juegan, si era menos 20.000, le aplico el 35%, me da menos 7.000. Y al resultado impositivo también le aplico el 35% y llego a el impuesto que tendría en principio, ¿sí?, que pagar la empresa. En realidad es un impuesto determinado. Luego, esto tampoco necesitan saberlo, pero luego hay pagos a cuentas, por si alguno lo ha visto en su trabajo, conoce de la materia, hay pagos a cuenta, anticipos, impuestos al débito y crédito, retenciones, percepciones, saldos a favor, cuestiones que se pueden descontar, pero eso ya excede, digamos, de la materia de contabilidad. Este sería el impuesto determinado para la empresa, lo que tendría en principio que abonar, ¿sí? 115,500. Entonces, notemos una cosa. Según el resultado contable, ¿sí?, considerando también las diferencias permanentes, esas las vamos a tener que considerar siempre, llego a este subtotal de 350. Y según la contabilidad con las impugnaciones de las diferencias permanentes, yo tendría que pagar 122,500 pesos. Ahora, cuando considero la diferencia temporaria, me da a pagar menos 115,500. Quiere decir que este resultado impositivo, que va a tener su documentación respaldatoria en la declaración jurada de ganancias, ¿sí?, es más chico que lo que me hubiese dicho el resultado contable, considerando también las diferencias permanentes. En definitiva, ¿dónde está la diferencia que conlleva la aplicación del método del impuesto diferido? En las diferencias de tipo temporarias. Estos son los que generan la aplicación del método del impuesto diferido. ¿Sí? Es decir, que si yo le aplico la alícuota al resultado contable considerando las permanentes y yo le aplico la alícuota al resultado impositivo y me dan distinto, la causal que puede estar son las diferencias temporarias. Esas son las que me generan la aplicación del impuesto diferido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a registrar según el método del impuesto diferido? Que era el primer planteo que le tenían ustedes en cuanto a metodología. Voy a decir, tengo un resultado negativo en impuesto a las ganancias por 122,500. Es decir, el resultado contable considerando las permanentes. ¿Sí? El resultado contable 320, considerando las permanentes, que en este caso suma 30, me da 350. Le aplico la alícuota, en este caso 35%, el impuesto a las ganancias sería 122,500. Haré resultado negativo al cierre del ejercicio, impuesto a las ganancias por 122,500. ¿Sí? Y acá tenemos una consideración importante. A ver, ¿por qué hago esto al cierre del ejercicio? Hago esto al cierre del ejercicio para cumplir con el principio del devengado. El impuesto a las ganancias, lo que está grabando, ¿sí?, sobre lo cual se paga, se dice así, la materia sobre la cual uno está, materia imponible, sobre lo que está grabando con B corta, ¿sí?, tiene que ver con la utilidad que se dio en un ejercicio contable. Ahora, la declaración jurada del impuesto a las ganancias, fíjense que depende de que yo tenga el estado de resultados contables ya terminado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del estado de resultados terminado, ¿sí?, hago los ajustes por las diferencias temporarias y permanentes, ¿sí?, y ahí estaría llegando al resultado impositivo. ¿Estamos? Entonces, para poder hacer la declaración jurada de ganancias, necesito tener el balance, los estados contables, el cual contiene el estado de resultados. ¿Y qué plazo tengo para eso? 4 meses desde el cierre del ejercicio para que ese estado contable estén aprobados por los socios, ¿sí?, por los accionistas, en este caso que es una SA. Entonces, ¿cuándo se presenta la declaración jurada de ganancias? La declaración jurada de ganancias típicamente vence los primeros días del quinto mes posterior al cierre del ejercicio. Traduzcamos.
Si esta empresa cierra en diciembre, 31 de diciembre, el impuesto a las ganancias se presenta los primeros días de mayo. ¿Por qué? Porque necesito los 4 meses anteriores para poder cerrar todo el estado contable, que sea auditado y que sea aprobado por los accionistas. ¿Sí? Entonces tengo unos días adicionales, los primeros días adicionales del quinto mes, para poder hacer la confección de la declaración jurada, ¿sí? Que se hace a través de un aplicativo, etc. ¿Sí? Lleva un pequeño trabajito. Entonces, ¿cuándo le registro el resultado negativo del impuesto a las ganancias? ¿Al cierre del ejercicio o lo registro cuando presento la declaración jurada 5 meses después del cierre? ¿Sí? En mayo, perdón, en diciembre que cerraba el ejercicio o en mayo que presento la declaración jurada. Como es un resultado negativo el impuesto a las ganancias y el principio de vengado lo que buscaba era poder considerar los resultados que correspondían a cada periodo, independientemente de cuándo se cobran o se pagan, en este caso se pagaría si es un impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces lo tengo que devengar al cierre del ejercicio. ¿Sí? Es por eso que el resultado negativo para cumplir con el principio del devengado lo registro acá 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Y qué considero como impuesto a las ganancias? ¿Qué debito? Es un resultado negativo que aumenta. El resultado contable más menos las diferencias permanentes, depende cómo sea el caso, y le aplico la alícuota. Estos 122.500 resultados. Ahora, ¿cuánto tengo que pagar según la declaración jurada? El resultado impositivo, considerando también las temporarias, por la alícuota. ¿Sí? 115.500. Fíjense, pasivo aumenta, impuesto a las ganancias a pagar. Estoy acá, 115.500. Y esto nos da, así como está hasta el momento, considerando lo que dice la declaración jurada y el resultado contable impugnando las diferencias permanentes aplicadas a la alícuota. 122,5 contra 105.500. Tengo una diferencia. Y si ustedes se dan cuenta, esa diferencia es exactamente la aplicación de la alícuota, 35%, sobre la diferencia temporaria de 20.000 en este caso. ¿Sí? 20.000 negativo. Y pensemos conceptualmente qué pasó acá. ¿Estos 20.000 qué eran? Era el resultado por tenencia de bienes de cambio de 20.000. Positivos. O sea, contablemente yo tengo más utilidad. Contablemente. Ahora, impositivamente me dijo, ese asiento no estaría porque la evaluación de las mercaderías sería distinta, que es lo que charlamos al principio del video. ¿Sí? Para el impuesto, estos 20.000 pesos no existen hoy. ¿Cuándo van a impactar estos 20.000? Cuando vendan las mercaderías a través del costo de mercaderías vendidas. ¿Sí? Entonces, si lo que es contable para mí, 20.000 pesos, es una utilidad, ¿sí? Es un resultado positivo, yo debería haber pagado impuestos sobre eso. Pero la ley impositiva me dice, no, por ahora no me lo pagues. Pagámelo cuando se venden las mercaderías, no ahora. Hay una diferencia de criterio, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo no lo pago hoy y lo voy a tener que pagar mañana en los ejercicios siguientes, cuando estos se vendan estas mercaderías, esto me genera una diferencia temporaria. ¿De qué tipo? Imponible. Más adelante, cuando las mercaderías se vendan y liquide el impuesto, voy a tener que pagar sobre esos 20.000. El 35% de esos 20.000, esos 7.000 pesos que calculamos, los tendré que pagar no hoy, cierre 17, sino en el cierre 18 si se vendieron todas las mercaderías o cuando se terminaran de vender. ¿Sí? Si vendí mitad en el 18 y mitad en el 19, será mitad que tendré que pagar en el 2018 y mitad que tendré que pagar en el 2019. Siempre es proporcional a medida que las ventas se vayan realizando. ¿Sí? Bien. Entonces, como es una diferencia temporaria imponible, en los próximos ejercicios tendré que pagar más impuestos, tengo un pasivo. ¿Sí? En los próximos ejercicios, ¿sí? Voy a tener que pagar más. Por lo tanto, hoy le estaría debiendo al Estado lo que le tengo que pagar en los próximos ejercicios. Eso se llama un pasivo por impuesto diferido. ¿Sí? Miren cómo nos jugamos con el nombre de la cuenta. Bien claro que es una diferencia temporaria de tipo imponible. En el futuro tendré que pagar más. ¿Sí? Pasivo por impuesto diferido, 7.000. Se abre esta cuentita de pasivo, patrimonial del pasivo, 7.000 pesos saldo acreedor.
Esto es todo por el método del impuesto diferido. ¿Qué hubiese hecho por el método de lo determinado en la declaración jurada, que era el inciso B que ustedes tenían? Bien fácil. Registro directamente en base a lo que me da la declaración jurada. ¿Sí? Si la declaración jurada me dio el resultado impositivo por la alícuota 115,5, registro por 115,5. ¿Sí? Haría el siguiente asiento. Miren, resultado negativo impuesto a las ganancias, a impuesto a las ganancias a pagar por 115,500. Directamente por lo que me dio según la declaración jurada, según el resultado impositivo. ¿Sí? Fíjense que la diferencia entre la contabilización por impuesto diferido y según la declaración jurada está dada únicamente, vamos a sacarle el colorcito a esto y vamos a ponérselo a esto, por la aplicación de este pasivo por impuesto diferido. ¿Sí? Registré un mayor gasto y registré un pasivo. Lo que tengo que pagar es igual en los dos. ¿Lo ven? Bien. ¿Cómo sigue este cuentito? En el 2018 nos decía que estas mercaderías se venden en su totalidad, pues la empresa se iba a dedicar a otra actividad, entonces se venden en su totalidad y no hay nuevas compras. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo evolucionan las diferencias. ¿Qué diferencias teníamos entonces? Teníamos este estado contable, ventas por 440, el costo de mercadería 220.000, noten que es de 220.000, vamos a señalar con el amarillito. ¿Por qué es de 220? Porque se vendieron todas las mercaderías que contablemente las teníamos medidas a 220.000, el costo de reposición. ¿Sí? Entonces me queda un resultado bruto de 220. Le resto los sueldos, le resto las cargas sociales y no había depreciación de bienes intangibles porque dijimos en el 2017 quedó el valor llave totalmente amortizado. ¿Sí? De lo contrario, si hubiera una depreciación de valor llave, va a ser otra vez una diferencia permanente, porque la ley del impuesto a las ganancias nunca deja contabilizar, deja deducir, mejor dicho, la depreciación por el valor llave. ¿Sí? Bien, resultado contable 130. Entonces, miren cómo hacemos siempre. Partimos del resultado contable. Acá no hay otro ajuste que hacer. 130.000 el resultado contable. Diferencias permanentes en este ejercicio no hay. ¿Sí? No hay en el ejercicio 2018 diferencias permanentes. Quiere decir que el resultado contable, considerando las impugnaciones de las diferencias permanentes, que es 0, en este caso, me da 130. A los 130 le aplico la alícuota, calculo 45.500 como cargo de impuesto a las ganancias en el estado de resultado. ¿Sí? Contable. Y ahora digo, ¿cómo se vendieron todas las mercaderías? Atención aquí, abrir la cabeza. Yo contablemente hice ventas 440 menos costo de venta 220. ¿Sí? Eso me dio una utilidad de 220 antes de sueldos y cargas sociales. ¿Sí? Impositivamente, ¿qué hubiese calculado? Las ventas exactamente igual, precio de venta. Y el costo de venta era consumir las mercaderías. ¿Y las mercaderías a cuánto las tenía evaluadas en el impuesto a las ganancias? A 200. ¿Sí? A 200.000. A copiar el formatito así queda prolijo. A ver qué quedó. Ahí. ¿Sí? Entonces, según el impuesto a las ganancias, mi resultado bruto fue de 240. Según el impuesto a las ganancias. Esto no lo hago en asientos contables. ¿Sí? Esto lo hago en un papel de trabajo aparte. ¿Está bien? Entonces noten que tengo una diferencia según la contabilidad 220 y según la ley impositiva 200. ¿Por qué? Ahí entra en juego ese famoso resultado por tenencia, bienes de cambio de 20.000 pesos, que en el año 2017 lo registramos contablemente y la ley de impuesto a la ganancia me dijo, para mí eso no existe, porque evaluó distinto las mercaderías. ¿Sí? En definitiva, miren lo que pasa. Si yo determino el resultado impositivo, ¿sí? Con el único cambio en el consumo de las mercaderías, contablemente me da 130
e impositivamente me da 150, me da 20.000 pesos más. ¿Por qué? Porque la norma me dice, los 20.000 que no me pagaste el resultado por tenencia en el 17, me vas a tener que pagar sobre esos 20.000 ahora que sí vendiste la mercadería. No por una cuestión mera evaluación del activo, sino porque ahora que vendiste las mercaderías, el costo de venta trae aparejado el consumo de lo que yo tenía registrado. Contablemente 220, impositivamente 200. ¿Sí? Entonces, fíjense que impositivamente tengo un resultado mayor exactamente equivalente a esos 20.000 sobre los cuales no pagamos el año pasado. ¿Bien? Entonces, estos 20.000 pesos, ¿sí?, que eran el resultado por tenencia de bienes de cambio, que el año pasado estaban contablemente como 20.000 positivos, vamos para arriba, si lo ven. Acá, estaban contablemente como 20.000 y los impugnamos, es decir, que hicimos 20 menos 20 quedó 0, ¿sí? No pagamos sobre ese resultado positivo, no se pagó sobre ese resultado positivo, ahora sí voy a tener que pagar sobre esos 20.000. Se revierte esta diferencia, que ahí estaba negativa, acá pasa a ser positiva, ¿sí? O sea, se impugna estos 220.000 contables y dicen, para la ley del impuesto a las ganancias, solo podés restar 200, no 220, ¿sí? Esta diferencia de 20.000 pesos es la reversión de la diferencia temporaria del año pasado. ¿Está bien? Le aplico el 35% y ahora llego a los 7.000 otra vez. Digo, el subtotal que surge, el resultado contable, considerando las impugnaciones por diferencias permanentes, hoy 0. Me quedó en 130. ¿Sí? Le sumo los 20.000 que el año pasado no pagué, los pago ahora sobre esos 20.000, me da 150 de resultado impositivo. Sobre esos 150 voy a pagar impuestos. ¿Sí? 150 por 35 me va a dar un impuesto a pagar de 52.500 pesos. ¿Sí? Resultado impositivo por la alícuota me da lo que tendría en principio que pagar sin considerar pagos a cuenta y otras cosas. ¿Bien? Vamos a registrar contablemente. Vamos por el método del impuesto diferido. ¿Qué es lo que tengo que asignar como resultado negativo? En el método del impuesto diferido siempre va a ser el resultado contable considerando las impugnaciones por las diferencias permanentes. Remarco, resalto lo que les conté en el ejercicio 2017 para que les vaya quedando el concepto. Ese subtotal le aplico el 35% y lo que me da es el cargo al estado de resultados, es decir, el débito en la cuenta impuesto a las ganancias. A ver, resultado negativo, impuesto a las ganancias 45.500. ¿Sí? ¿Cuánto es el pasivo efectivamente a pagar 5 meses después cuando presento la declaración jurada? El resultado impositivo por el 35%, 52.500. Entonces, registré el cargo de resultados 45.500, pero le tengo que pagar a la FIP 52.500. Fíjense que pasa exactamente lo contrario a lo que se dio en el ejercicio 2017. En el ejercicio 2017, lo llevo al asiento, fíjese que hicieron el resultado negativo más grande que el pasivo que hay que pagarle a la FIP. 122.500 contra 115.500. ¿Sí? Ahora, la situación es al revés. El gasto por impuesto a las ganancias es 45.500 y el pasivo es por 52.500. Le tengo que pagar más a la FIP que lo que reconocí como gasto. ¿Por qué? Porque le voy a tener que pagar 7.000 pesos más producto de aplicarle la alícuota a la diferencia temporaria que se dio vuelta, que se revirtió. ¿Sí? El año pasado no pagué sobre esos 20.000 y este año sí voy a pagar sobre esos 20.000. ¿Sí? En definitiva, este pasivo por impuesto diferido que nosotros registramos en el año 2017, que quedó acá en azulcito, ¿sí? Este año que las mercaderías se vendieron, hicieron que se revierta esa diferencia y efectivamente ahora sí voy a tener que pagar sobre esa base de 20.000 y por lo tanto este pasivo va a desaparecer. Porque este año ya voy a estar pagándole a la FIP
y se está revirtiendo esa diferencia temporaria imponible. ¿Qué era la diferencia temporaria imponible? Cuando en el futuro tenía que pagar más impuestos. Bueno, ahora está dándose esa situación. Fíjense que en este ejercicio tenemos que pagar más impuestos que el gasto que contabilizamos. Se revierte el pasivo por impuesto diferido. ¿Sí? ¿Qué hubiésemos hecho por el método de lo determinado en la declaración jurada? Directamente lo que me da la declaración jurada es lo que contabilizo. El resultado impositivo por la alícuota, lo que me da, directamente hago el gasto contra el pasivo. Contra el pasivo a pagar. ¿Sí? A ver, sería algo así. Resultado negativo, impuesto a las ganancias, contra impuesto a las ganancias a pagar por 52.500. Directamente. No considero ni pasivo por impuesto diferido, ni si hubiera activos por impuestos diferidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? Acá no voy a ver la cara de ustedes porque estoy haciendo un video. Pero les preguntaría, ¿sí? En este punto, ¿cuál es más fácil de contabilizar? ¿El del impuesto diferido o el de lo determinado en la declaración jurada? Claramente es más fácil de contabilizar el de la declaración jurada. Agarro lo que me dio la declaración jurada en positiva, ¿sí? Directamente, y digo, esos gastos contra el pasivo. Fin, se terminó. No me pongo a pensar si la diferencia se tienen que revertir y qué sé yo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál me proporciona mejor información? La mejor información me la proporciona el método del impuesto diferido. ¿Por qué? Fíjense que la contabilización del pasivo a pagar con la FIP no cambia. Lo que cambia, vamos a sacarle lo amarillito, así se los muestro en color. Lo que cambia es precisamente esto, el cargo al estado de resultados. ¿Sí? Según el método del impuesto diferido, 45,5, según el método de la declaración jurada, 52.500. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo considerara todos los 2 años juntos como si fuera una unidad, como si fuera un super ejercicio contable, ¿sí? Todo junto, fíjense lo que pasa en el cargo en el resultado. ¿Cuánto mando al estado de resultados como resultado negativo impuesto a las ganancias? En el año 2017 había contabilizado, según el impuesto diferido, 122.500 y este año 45.500. Total, 168 de gasto. A ver si estamos bien, por las dudas. 122.500, aquí, pinto de otro colorcito, de verdecito, ahí. Y según el método del impuesto diferido, 45.500, pinto de verdecito. Total, 168. Si voy por el método de lo determinado, a ver, 115.500 según la declaración jurada, y en el otro año fueron 52.500. Sumemos. 115.500 más 52.500 me hace 168. Me da lo mismo. ¿Sí? Considerando el todo, cuando la diferencia temporaria ya se terminó de revertir. ¿Sí? Ahora, el método del impuesto diferido, ¿sí? Me permite mostrar mejor información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy mostrando en cada uno de los ejercicios el resultado negativo que le corresponde por el impuesto en cada uno de los periodos, ¿sí? En función de la normativa contable. Fíjense que la diferencia entre los 52,5 y los 45.500 y en el año anterior entre los 115,5 y los 122,5 tiene que ver con las diferencias entre reconocimiento de resultados y medición de activos y pasivos para las normas contables profesionales y la ley del impuesto a las ganancias. ¿Sí? El que me proporciona mejor información es el método del impuesto diferido. ¿Sí? Solo como comentario final, ¿sí? Sepan que para las pequeñas empresas, ¿sí? Hay alguna dispensa en cuanto a la aplicación del método del impuesto diferido, ¿sí? Dadas ciertas condiciones, ¿sí? Las pequeñas empresas no están obligadas a aplicar el método del impuesto diferido, como sí pasa con las empresas grandes, que sí lo están, ¿sí? Esto es porque, claro, toda esta cuestión del impuesto diferido, que nosotros vimos con un ejemplo de diferencia temporaria y un ejemplo de diferencia permanente, imagínense cuando hay muchas más diferencias, claro, requiere de asesoramiento profesional, requieren de una estructura que por ahí una pequeñísima empresa
¿sí? No la tiene. ¿Está bien? Eso como comentario final de todo este tema. Bueno, entiendo que el video se haya hecho un poco largo. Espero que les haya sido de utilidad, que lo hayan cortado a la mitad y se hayan hecho un café, así no se les haya hecho muy, muy pesado. Y sobre todo espero que les sirva, ¿sí? Les dejo un saludo.